Hola, soy Yolanda, bienvenidos a mi cocina. Aprovechando que mi familia va a estar reunida en la tarde, voy a preparar un pastel de yuca. Este pastel está inspirado en un dulce filipino, pero en esta oportunidad yo voy a preparar a mi manera. Para esto tenemos lo siguiente. En este bolo tengo 2 kilos de yuca fresca y rallada. En otros lugares a la yuca también se le llama cazada. Para mí es más conveniente conseguir la yuca rallada y frisada. Esta bolsa tiene 2 libras. Acá hemos utilizado 4 libras equivalente a 2 kilos. Tenemos también leche de coco, un tarro, 3 huevos, mantequilla, 4 cucharadas, 2 tarros de leche condensada. Una es para utilizar en la mezcla del pastel y la otra al final. Una taza de azúcar y una cucharadita de sal. Acá tenemos el molde para la preparación. Y ahora vamos a mezclar los ingredientes. Pero para que la yuca se vea así suave y fresca, yo la bolsa la descongelo del día anterior. Lo primero que vamos a poner es la leche de coco. Todo el tarro. Mezclamos bien. No es necesario batir, simplemente mezclar. Agregamos los 3 huevos. Mezclamos bien. Seguimos con la leche condensada. Un tarro completo. Seguimos mezclando. En forma envolvente. Ponemos el azúcar, la sal es una cucharadita y la mantequilla, para que sea más fácil de disolverse, la ponemos en el microondas por 10 segundos. Ya tenemos la mantequilla derretida, entonces ponemos de esta manera y ahora sí mezclamos bien todos los ingredientes. Esta es la consistencia para que se haga el pastel. Como digo, no necesita batir, sino poner todos los ingredientes en forma envolvente. Y ya tenemos listo para poner en el molde y luego ponerlo al horno. Entonces, tenemos ya el molde donde vamos a poner. Si ustedes quieren, ponen un poco de mantequilla y harina como se hace convencionalmente, pero yo en esta oportunidad le voy a poner este spray que ya tiene harina. Esparcimos un poco de esta manera. Y ya está. Y ponemos la mezcla en el molde. Distribuimos bien. Este pastel no eleva porque no tiene ningún otro tipo de harina más que la yuca. O sea que no hay problema que esté al ras del molde.
Como verán, ya está lista la preparación para llevar al horno. Tenemos el horno ya a 375 grados. Ponemos el pastel. Y esperamos 1 hora más o menos, que es el tiempo de cocción. Ya pasó 1 hora, vamos a revisar el pastel. Oh, exactamente ya está listo para el último paso. Lo que hacemos es retirar del horno por un momento. Miren cómo va adorado por todo el borde. Y ahora lo que hacemos es cubrir con la otra lata de leche condensada. Así uniformemente todo el pastel. Porque luego vamos a poner al horno nuevamente para que dore esa cobertura. Ya está todo cubierto nuestro pastel con el tarro de leche. Ponemos nuevamente al horno con mucho cuidado y esperamos 15 a 20 minutos para que la cobertura de leche se dore un poco. Vamos a revisar cómo va. Oh, ya tenemos dorada la leche. Es hora de poner off el horno, apagar el horno y sacar la preparación. Miren cómo ha quedado nuestro pastel de yuca. Ese es el dorado que se esperaba de la leche. Y eso es lo que le da también bastante sabor al pastel. Esperamos media hora o 1 hora más o menos que se enfríe para poder dividirlo y ya saborear este rico pastel. Ya está listo el pastel. Vamos a empezar dándole los cortes. Yo lo presento en forma de cuadraditos, que es más fácil para comer. Como verán, todo está muy bien. Ahora sigamos con el siguiente. Está bien dorado. Este pastel les encanta a mis hijos y el olor se siente desde la puerta de la entrada. Y yo coloco estos palitos para poder cogerlos con más facilidad. Espero que traten de prepararlos en sus casas y disfruten como yo hoy día voy a disfrutar con mi familia. Saludos para mi hermana Tabernita. Oh, justo a tiempo. Chao, hasta la próxima.